Buen día, soy Montserrat Silva González, quien en esta ocasión les presenta uno de los temas más que han venido a lo largo de la historia, que es la violencia contra la mujer, en donde se tomarán temas políticos, económicos, sociales de los sexenios anteriores hasta llegar al actual en México. Me permito presentarles a los especialistas que nos tocarán de estos temas. Por la parte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, encontramos a los especialistas Irving Josué Pérez Aguilar, así como la especialista Janet Vega Grijalva. Por parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, encontramos a Michelle Saúl Montoya Ramírez, Katia Paola Castro Jiménez y la especialista Frida Abril García Martínez, quien también nos hablará sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Antes de pasar con los sexenios, me gustaría retomar qué es la violencia, que entendemos como violencia a todo acto que daña la integridad física y psicológica de las personas, privándoles también de la misma manera el correcto uso de sus derechos. Por lo tanto, entendemos que la violencia contra la mujer tiene raíces históricas, culturales, las cuales han sido sustentadas, fundamentadas e impulsadas por diferentes concepciones religiosas, filosóficas, así como jurídicas, ya que sabemos que siempre se le ha retribuido una imagen de poder, de fuerza, de cuidador al hombre y a la mujer se le retribuye a una imagen débil. También esto debido a las diferencias biológicas sexuales que tiene la mujer, así como las que tiene el hombre. Por lo tanto, Aristóteles retomó el tema de que las mujeres al tener el cerebro de un tamaño inferior al hombre, eso significaba que su inteligencia, así como sus capacidades, eran menores a las del hombre. Por lo tanto, antes de la aparición del concepto del patriarcado, existió el término matriarcado, refiriendo a la maternidad triunfante, en donde se le reconocía a la mujer que era la proporcionadora de vida. Se le alucía a la tierra fértil. Aquí podemos observar cómo Osiris era la representante de la virilidad fecundante en Egipto de 2500 a.C. y Demeter, que era la diosa madre, en el siglo 7 a.C. en Grecia. Pero no fue hasta que el hombre se dio cuenta que para que la mujer pudiera traer a vida al mundo, necesitaba del semen masculino. Por lo tanto, esta importancia se le retribuyó al hombre, dejando a la mujer en segundo término. Por lo tanto, existieron leyes romanas que sustentaban este poder al hombre y donde podemos observar que en esta pintura del lado izquierdo, que es el rapto de Hipodamia por Pieter Paul Rubens, se nota cómo la mujer se le sigue representando como la que se debe de salvar, mientras que los hombres son los que pelean y son los fuertes. Y del lado derecho, desde la doctrina religiosa, encontramos a Adán y a Eva, por Alberto Durero, en donde a Eva siempre se le significaba que quien hizo pecar a Adán, dando un símbolo que hay que controlar a la mujer sexualmente por parte del mismo hombre. A lo largo de de esa historia, las mujeres han buscado la emancipación de género, pero al no seguir este deber femenino, las ideas que se tenían respecto a esto, eran juzgadas, discriminadas hasta llegar a ser asesinadas. Un ejemplo lo tenemos en la aparición de la Santa Inquisición, en donde las mujeres donde no seguían estos deberes se les trataba como brujas, por lo tanto se torturaban hasta llegar a la muerte. Otro ejemplo podemos encontrarlo con Hipatía de Alejandría, quien fue masacrada por dedicarse a las ciencias, así como Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que de la misma manera fue guillotinada. Por lo tanto, a partir de todas estas circunstancias empezaron a surgir aquellos momentos culminantes en la búsqueda de los derechos de la mujer, al derecho del voto, al derecho a la sexualidad, a su libertad en general, así como entre otros aspectos. Sin embargo, este problema de índole global no ha tenido ninguna solución, sin embargo, ha ido evolucionando conforme los años. Por lo tanto, en la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de violencia ejercidos hacia la mujer. Podemos encontrar diferentes clasificaciones, como la opresiva, que son acciones que usan un abuso de autoridad contra la otra mujer. La subversiva,
Son acciones con intención de alterar el orden, dañar directamente el cuerpo de la mujer con golpes u otras acciones encaminadas a estos daños. La coercitiva, que son actos que obligan a la otra persona a realizar acciones no deseadas con uso de amenazas, uso de intimidaciones o en general con uso de la fuerza. Por lo tanto, podemos encontrar en estas clasificaciones la violencia de género, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia familiar, la psicológica, laboral e institucional, la violencia física, así como la digital, en donde esta podemos encontrar términos como el ciberbullying, el ciberacoso, el sexting, el doxting, entre otros aspectos. Una vez comprendidos todos estos aspectos, podemos dar paso a los especialistas que nos platiquen un poco cómo estas mujeres se vieron afectadas a lo largo de los sexenios anteriores en México. Por lo tanto, les doy la palabra a los especialistas en el sexenio de Felipe Calderón. Adelante, por favor. Muchas gracias. Comenzamos con lo que es el sexenio de Felipe Calderón y comenzamos con lo que es la violencia intrafamiliar. En este entendido, la violencia son acciones que van enfocadas al daño de un núcleo familiar, sea quien sea. Entonces, debido a esto, iniciamos un sexenio con una baja o nula reforma a lo que es la tipificación de lo que son los daños hacia la mujer dentro del hogar. En esta gráfica podemos ver lo que son lo que es la violencia intrafamiliar en el esquema nacional. Y en nuestra siguiente gráfica, si me hacen favor, podemos ver lo que son los actos de violencia contra la mujer que existen dentro de lo que es el esquema de la familia, en los cuales van desde la violencia verbal, como son la ley de hielo hacia la mujer, o llegando a lo que son las amenazas con un arma de fuego. Entonces, teniendo todos estos marcos de referencia, como lo podemos ver, es como iniciamos este sexenio. Bajo estos criterios es como se van a llevar las implementaciones de los marcos normativos para enfrentar lo que vemos en pantalla, que son estas agresiones dentro de la familia que no han sido tipificadas. Entonces, para hablarnos de esto, pasamos con lo que es mi compañero Irving, que nos va a dar en contexto todo lo que es este tipo de violencia y las reformas que se tienen que hacer para disminuirla. Gracias. Y bueno, yo voy a hablar acerca del marco normativo de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, en el cual pues este resultado fue gracias al esfuerzo de la Comisión Especial para dar a conocer y dar un seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido que emprendieron, ¿no?, las autoridades competentes. Todo esto fue gracias también a un conjunto, bueno, a una ayuda en conjunto entre la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres y sobre todo un aporte académico del Colegio de México. Ajá. Lo más importante en este sexenio de Felipe Calderón fue la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta fue la reforma, por así decirlo, más importante en este sexenio, ya que lo principalmente que satisfacía esta ley era el contribuir a documentar la situación que guardan los crímenes de violencia feminicida en el país. Ajá. Además, de que esta ley contaba con su reglamento. Su reglamento hablaba acerca de unas prevenciones tanto, a nivel federal, ¿no? Estas prevenciones iban desde anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalidades previstas por la ley, anteriormente ya comentadas por mi compañera, y sobre todo disminuir el número de víctimas mediante acciones disuasivas que desarrollen la violencia. Como podemos ver en la siguiente gráfica, podemos ver que en este sexenio de Felipe Calderón, pues era alarmante las cifras que se presentaban, tanto como de funciones, bueno, sí, porque morían más hombres y mujeres, eran alarmantes, pero pues claro, en ese entonces no se tenía
no se le daba la importancia que requería en ese momento como se le está dando actualmente. Ajá. En la siguiente gráfica, podemos ver lo que es las defunciones que se daban a nivel nacional. Podemos ver las tasas que, bueno, empezaban un poco alarmantes, ¿no? Por así decirlo, en este sexenio. Podemos ver que, por ejemplo, el estado de Coahuila tiene una de las más tasas de los índices más altos, que va desde un 9.8% a un 12% de mujeres que morían al día. Para entenderlo mejor, va de 9 mujeres a 12 mujeres muertas al día, pero la gran diferencia aquí es que no se le tomaba como un feminicidio como tal, sino simplemente era investigado como un homicidio, como cualquier otro homicidio. Ajá. Y que bueno, haciendo la comparación con gráficas más actuales, podemos ver que ha triplicado o hasta cuatriplicado esta tasa. Ajá. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Janet nuevamente. Muy bien. Dentro del marco legal que nos acaba de hablar el compañero, los resultados arrojados por lo que es la CNDH, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, y el Instituto de la Mujer, pues nos deja ver algo que no es plausible, en el sentido de que no se están llevando a cabo de forma íntegra las reformas habladas con anterioridad. Entonces, tenemos lo que es la CNDH, en la cual en 2011 nos da una reforma constitucional en materia de derecho, lo cual nos dice que en el artículo 102 se va a establecer una obligación de respuesta de las autoridades a lo que las recomendaciones de la CNDH, hagan. Entonces, pasa de ser un órgano únicamente consultativo e informativo a dar una parte regulatoria en lo que es materia de derecho, incluyendo lo que es la violencia de género hacia la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, la CNDH, en 9 de julio de 2012, nos da lo que son las especificaciones a nivel federal que tipifican la violencia de género hacia la mujer. Entonces, en este nos dice que mientras se presenten los siguientes puntos en una agresión que resulte en homicidio o en algún tipo de agresión hacia el cuerpo física, mental de una mujer, se van a tipificar como violencia de género, siendo estos signos de violencia sexual, que existan amenazas o antecedentes de algún tipo de violencia, privación de la comunicación de la mujer, o exposición pública, ya sea en este caso, en caso de homicidio, del cuerpo de la mujer en un lugar público. Entonces, esto es lo que nos da la CNDH de importante y nos da una pauta hacia lo que es la tipificación de esto como un delito. En materia de derecho y en materia de lo legal, nos da lo que es un paso adelante para poder llegar a hacer más en específico lo que es una violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el Instituto Nacional de la Mujer, el INEGI y la Secretaría de Salud nos dan lo que es un informe de resultado de aproximadamente 10 años de cómo se ha dado la muerte en mujeres en casos de homicidio. Lo que es importante destacar aquí es que para años anteriores a lo que es 2011 o 2012, no existían estas tipificaciones tal cual de violencia de género, por lo cual, si me permites la siguiente diapositiva, podemos ver que en lo que va de 2008, 2009, 2007, 2006, nos hablan del deceso de 1,213 mujeres, 1,800 y tanto mujeres, pero esto se da en un contexto de que por cada 100,000 mujeres por cada 100,000 mujeres en población femenina a nivel país, se dan estas defunciones, siendo que para 2011 tenemos lo que es un estimado de 25,800 mujeres fallecidas por causas de homicidio en razón de género. Esto es algo sumamente alarmante porque según las reformas que se estaban haciendo durante este sexenio, no dieron los resultados adecuados. Como lo comentaba mi compañero, se triplicó, incluso se hizo la cuádrupla a las
a los informes que teníamos a principio del sexenio. Esto debido a que ya se están tipificando los tipos de agresiones y violencias hacia la mujer. Entonces, con esto cerramos lo que es el sexenio de Calderón. Como vemos, hubo un aumento, sí, pero también hubo este paso hacia adelante en el que nos dicen cuáles y cómo son los motivos de agresión a la mujer en razón de género. Muchas gracias por su intervención, especialistas. Y ahora damos inicio al sexenio de Enrique Peña Nieto. Les doy la palabra a los especialistas. Sí, buenas tardes, mi nombre es Saúl Michel Montoya Ramírez. Y yo les voy a exponer junto con mis compañeras el tema de violencia contra la mujer dentro del sexenio de Peña Nieto, que va desde 2012 hasta 2018. Y bueno, como podemos saber en nuestro entorno, en México la violencia contra la mujer se da en todos los estratos sociales, se da en edades, color de piel, nivel de ingresos, religiones, etc. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí hay unos datos que fueron recolectados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIREG, que fue en 2016. Y bueno, estos datos indican que el 34.3% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual. El 43.9% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su actual o última pareja, novio o esposo. Y el 66.10% de las mujeres de 15 años o más sufrió algún tipo de violencia por parte de su agresor. Y bueno, esto nos da como conclusión que a partir de la adolescencia de las mujeres, ellas ya han tenido alguna experiencia de violencia en todo México, y poco a poco ha ido aumentando en este sexenio. En la siguiente, por favor. Bueno, este tema se ha dividido en dos partes, en una esfera pública y en una esfera privada. En la esfera pública, bueno, en Latinoamérica, donde está inmerso México, las agresiones contra la pareja aumentaron 36% por arriba del promedio mundial, que es del 35%. Y bueno, esta cifra de mujeres asesinadas aumentó, o fue un 38% que fueron víctimas de sus parejas. Y bueno, viendo directamente la gráfica, de izquierda a derecha son entidades federativas con más altos índices de violencia, comenzando por el Estado de México con un 57%, con Nayarit con un 54.5%, con Sonora, que fue con un 54%, y la Ciudad de México con un 52%, y Colima con un 51%, que son los que tienen más índices de violencia, como lo mencioné. Y bueno, a pesar de todo ello, los tipos de violencia que más fuertes fueron. Fue la violencia emocional con un 59%, 17% con agresiones físicas, 17.5% con agresiones económicas y 6% con agresiones sexuales. Y bueno, como veremos en la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de ámbitos sociales, vemos aquí en la gráfica que son ámbitos escolares, laborales, comunitarios y familiares. Y bueno, en los escolares, en cantidad de millones de mujeres, fueron 8.6 millones de mujeres que sufrieron violencia escolar, 3.6 millones en el ámbito laboral, 15.9 millones en el ámbito comunitario, y 1.5 millones de mujeres en el ámbito familiar. Y bueno, aquí se ve claramente que fue más impactada el ámbito comunitario, porque se impacta la calidad de vida, su seguridad y su sana convivencia, claro, dentro de su comunidad. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi equipo y yo buscamos algunas causas que provocan la violencia intrafamiliar. Nos dimos cuenta que una de las causas es la desigualdad de género, que bueno, es un fenómeno cultural
que obedecen a algunos factores, que es como el factor psicológico, que es en donde estudios afirman que los padres que maltratan, ellos mismos sufren de autoestima por dependencias de alcohol, por baja frustración, baja tolerancia a la frustración y bueno, algunos problemas más. También son factores psiquiátricos, que es en donde cuando niños crecen en violencia, crecen con depresión. También son factores sociales, que es por ejemplo en donde los medios de comunicación transmiten estereotipos como modas, poder o hasta transmiten pérdida de valores, etc. Y por último, los factores culturales, que es por ejemplo la falta de educación o enaltecer la figura masculina. Y por último, en la siguiente diapositiva, por favor, hablando de un marco jurídico, desde el siglo pasado han habido mecanismos internacionales, como es el ejemplo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus siglas CEDAW, que esto fue en 1979, que motivaron la creación de leyes nacionales, como, bueno, aquí viene el ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2013, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en 2014 y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que fue en 2015. Y bueno, sin embargo, con los datos que yo les mencioné, poco a poco ha ido aumentando los índices de violencia, entonces estas leyes no han sido tan efectivas como se esperaban. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, yo soy Frida García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me disculpa, mi nombre es Katia Paula Castro Jiménez y les voy a hablar un poquito de lo que fueron las prevenciones, cuáles fueron los planes de acción y cuál fue su implementación. Cabe recalcar que este fue uno de los sexenios que fue más marcado porque sucedieron acontecimientos que se reflejaron a nivel internacional. Esto nos afecta a nosotros como país en cuestión económica, porque mientras más sucesos desagradables pasen, menos inversiones hay en cuestión internacional. En el 2016 se hizo una conmemoración internacional de eliminación contra la violencia y ahí se dialogaron algunos de los planes de acción que se iban a actuar. En la siguiente diapositiva se habla principalmente de cuáles son las prevenciones que tenían estos diferentes mecanismos que ven utilizado. El Código Nacional de Procedimiento Legal ayudaba más que nada a agilizar los procesos en cuestión de denuncias. Como lo sabemos, siempre se ha tenido una mala administración en cuestión de estos aspectos. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, como su nombre lo dice, trataba de erradicar la violencia utilizando mecanismos que promovían la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos lo que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que igual proponía lineamientos y mecanismos en cuestión, como ya lo había dicho mi compañero, el ámbito privado y público. Y también se hablaba principalmente del empoderamiento hacia la mujer, dar más que nada cuál es ese lugar que tiene la mujer ante la sociedad. Y por último, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que esta prevenía, sancionaba y erradicaba la violencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas de las acciones que se hablaron durante esta conmemoración. Se habló principalmente que esta era la primera vez en que en el Plan Nacional de Desarrollo se doblegaban más los recursos en cuestión de prevención para cualquier tipo de violencia. También se hablaba de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgaba crédito a las mujeres en cuestión de condiciones
para apoyar sus actividades rutinarias. Aquí entró lo que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. También se habla de los hoy en día tenemos más de 44 consulados en Estados Unidos y en él se habla de que hay ventanillas únicas para el asesoramiento a las mujeres que son migrantes. También se habla del Programa Nacional de Convivencia, y si algunos lo recordamos, eran cuadernillos que se otorgaban. Esto fue también en conjunto con la SEP para prevenir y detectar la violencia que sufrían los niños, los estudiantes. Esto lo abarcaba desde el kinder hasta el nivel superior. También de igual manera su principal objetivo era eliminar la discriminación, que se tuviera un acceso a la salud sexual y reproductiva, así como la igualdad en cuestión de recursos económicos. En la siguiente diapositiva voy a hablar de los otros proyectos también que se echaron a andar durante este sexenio. Y el primero habla del Centro de Justicia para Mujeres. Ya actualmente se cuenta con más de 33, pero durante ese sexenio se inauguró en Guanajuato. En él se imparten y se dan diferentes servicios a mujeres y niñas que han padecido de violencia. Los servicios con los cuales cuenta son las actividades lúdicas, el trabajo social, médico, jurídico y medidas de protección. Los servicios son gratuitos y son ofrecidos los 365 días del año. Otra de las alternativas fue lo que es la línea telefónica 01800 Háblalo, en el cual se le daba asesoramiento a las mujeres, se les escuchaba si es que ellas padecían de alguna violencia. En la gráfica que vemos aquí, se registraron madres de familia entre los 25 y los 40 años de edad. El 93% se mencionó que sufría de violencia intrafamiliar, el 47% maltrato psicológico, el 28% golpes, el 25% violencia económica y el 4% abuso sexual. Otra de ellas eran las casas de desarrollo o también el programa de oportunidades, en el cual también se fortalecía el empoderamiento a las mujeres con actividades ya sea de tejer, actividades para la enseñanza de la escritura y la lectura, así como becas y apoyos económicos a las familias. También hablamos de un programa de excarcelación de mujeres indígenas, también así como la capacitación a más de 500 traductores, entre ellos abogados, para el apoyo en cuestión de la defensa hacia estas mujeres. En la siguiente diapositiva, por último también hablo del cuarto rosa. A ese se le atribuye lo que es el apoyo a la vivienda. Antes solamente se hacía construcción de un solo cuarto, pero ¿esto qué originaba? Que el mismo espacio lo compartían tanto los padres como los hijos. Entonces, el cuarto rosa lo que intentaba prevenir era el origen de esta violencia, separando el cuarto de los hijos con el de los padres. Por último, quiero hablar de la CNDH. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo más que nada más énfasis en cuestión de estos organismos hacia la atención de esta violencia, en el cual se apoyó con instrumentos, con alertas de género, la seguridad en las mujeres y contribuir, como lo he dicho, en una sociedad de derecho, en una cultura más que nada de respeto. Eso es todo de mi parte. Buen día, yo soy Frida García y continuando con los índices de violencia, de acuerdo a los institutos y las organizaciones, pasamos al Instituto Nacional de las Mujeres y OCNF. Hubo un comunicado de prensa titulado «Deja Enrique Peña Nieto el peor contexto de violencia contra las mujeres en México», expedido justamente por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que es el OCNF. Y en este comunicado se sentencia que las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres durante este periodo, que es el sexenio de Enrique Peña Nieto,
fueron ineficientes y sin perspectiva de género. Y no solo eso, sino que también las procuradurías o fiscalías, en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyeron y fueron negligentes. Podemos seguir viendo que, por otro lado, las cifras del OCNF registran que en total hubo 12.796 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2017, que son los primeros 5 años de este sexenio, de los cuales solo el 22% de estos 12.000 se iniciaron investigaciones como feminicidios como tal, y los demás no se siguió una investigación como tal de feminicidio. Y por su parte, en el 2018, que es el último año de este sexenio, se contabilizaron 625 víctimas, que son 10% más en comparación aún con los 568 víctimas registradas en el 2017. El OCNF revela que el 40% de las víctimas de feminicidio entre el 2014 y el 2017 tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de estos casos las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Podemos seguir viendo en este cuadro, en esta imagen, los feminicidios en la CDMX en el año solamente de 2017, que son un total de 101 asesinatos y 800 desapariciones de mujeres tan solo en la Ciudad de México en un año, que es, como ya mencioné, el 2017. Seguimos con el INEGI, que continuando con el INEGI, dicha institución arroja cifras enfocadas más hacia los estados con las tasas más altas de feminicidios y el proceso de violencia con el que fueron mayormente asesinadas las mujeres en este periodo. Los datos del INEGI reafirman que las mujeres son asesinadas con más violencia y saña que los varones, es decir, a través de medios que producen mayor dolor y prolongan su sufrimiento antes de morir. En el 2018, 30% de las mujeres, como podemos ver en la siguiente diapositiva, fueron atentadas, estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o herida con un arma punzocortante, mientras que el porcentaje de hombres asesinados por este medio ascendió a 18%. Durante la gestión del priista Peña Nieto, se dice que los asesinatos de las mujeres reputaron de forma crítica y superaron 42% los del sexenio previo que ya vimos hace un momento. Continuamos, vemos un mapa que muestra los índices de feminicidios en el país y nos muestra las tasas más altas de homicidios de mujeres en los últimos 3 años de este sexenio, los cuales nos muestran que los estados donde más se hubo homicidios y violencia extrema en las mujeres son estados como Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Coahuila. Y estos son una de las cifras que arrojan estas instituciones de acuerdo al sexenio de Enrique Peña Nieto, y sería todo por este sexenio. Muchas gracias, especialista. Ahora vamos a pasar con usted misma en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Retomamos, le doy la palabra. Gracias. Bueno, hablando del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nos vamos a enfocar más a la época de la pandemia, es decir, sobre el 2020, y empezaremos con las leyes expedidas durante el 2020. La primera, como vemos a continuación, es la ley Ingrid, que la ley Ingrid es una ley que se formó porque el 9 de febrero del 2020 una mujer fue asesinada en su casa en la colonia Vallejo. Su nombre era Ingrid Escamilla y tenía tan solo 25 años de edad. Como podemos ver en la imagen aquí presentada, medios de comunicación difundieron fotografías de su cadáver, cosa que claramente fue sin consentimiento de la familia y sin ninguna autorización, cosa que no estuvo bien hecha, y a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla se propuso la creación de la ley Ingrid, la cual durante un año después el Congreso de la Ciudad de México aprobó el 23 de febrero, y esta ley lo que hace es sancionar penalmente con entre 2 y 6 años de prisión a la policía, peritos, agentes del Ministerio Público, entre otros servidores públicos,
que filtren información sobre las víctimas de un crimen. Y la siguiente ley es la Ley Olimpia, la cual surge del activismo de Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital en el estado de Puebla por su expareja. El 5 de noviembre del 2020, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular las modificaciones y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal para sancionar la violencia digital, y agrega la reforma conocida como Ley Olimpia. Con esta ley se sancionan por una pena de entre 3 y 6 años y con una multa de hasta 500,000 unidades de medida la violencia digital y a todas las acciones dolosas realizadas mediante el uso de tecnologías de la información que violen la integridad, privacidad e intimidad de las personas, sobre todo de mujeres, porque cabe recalcar que esta ley no es solo para mujeres, sino que es para todas, todos y todas que sufran de este acoso, de esta violencia de las tecnologías de información. Esas acciones dolosas pueden ser exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir o comercializar y ofertar las imágenes, audios o videos reales o simulados del contenido íntimo y sexual de una persona sin su consentimiento o autorización. Seguimos con los lamentos de violencia debido a la pandemia del COVID-19. La pandemia del coronavirus que irrumpió en México en marzo del 2020 ha afectado de muchas formas a los ciudadanos y es algo de lo que estamos conscientes todos. Sin embargo, también ha expuesto a innumerables mujeres a un peligro considerable al atraparlas en sus propios hogares con sus abusadores, que como hemos visto a lo largo de toda esta presentación, el mayor índice de abusadores o agresores de las mujeres se encuentran dentro de su núcleo familiar o dentro de sus hogares. En medio de la emergencia sanitaria, la violencia persiste en México y tan solo en los primeros 6 meses del año 2020, es decir, de enero a junio, se registraron 1,844 homicidios de mujeres, lo que confirma el dato previamente calculado por las organizaciones e institutos de que cada día en el país son asesinadas 10 mujeres. Seguimos de acuerdo con el registro preliminar de funciones por homicidios públicos por el INEGI, el 73% de estos asesinatos fueron cometidos por disparos con armas de fuego y estrangulamiento. Este nivel de homicidios de mujeres implicó también que el primer semestre del 2020 ha sido el más violento, al menos en los últimos 30 años, y esto sacando y recuperando datos desde 1990. Y esto nos muestra que ni siquiera en los años de la guerra contra el narco se registraron niveles iguales de asesinatos que los que estamos viviendo en esta pandemia. Y bueno, esto sería todo por los datos de este periodo que lleva Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Y para concluir, podemos observar la importancia que tienen estas leyes, programas e instituciones que se fueron implementando en los sexenios anteriormente analizados. Deben de implementarse y ejercerse de manera eficiente, fortaleciéndose los procesos libres de prejuicios en cuestión de impunidad, sin que las mujeres que pidan ayuda sean revictimizadas así y después casualmente sean asesinadas. Y necesitamos ser una sociedad más informada, más participativa, aunque podemos analizar cómo en la actualidad, gracias a las herramientas tecnológicas, las mujeres se han unido más, las mujeres están más informadas, así que mediante los diferentes movimientos que conocemos en la actualidad, tenemos como respuesta diferentes leyes, así como reformas que garantizan una vida libre de violencia a las mujeres. Quiero agradecer de la misma manera a los presentes especialistas por acompañarnos el día de hoy y a los observadores de esta mesa redonda. Muchas gracias.